A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Hubo un hombre que quiso contar la historia del gaucho argentino en medio de su soledad y de sus sueños. Ese personaje fue el periodista argentino José Hernández y creó a un personaje inmortal en la literatura de su género, llamado Martín Fierro. Martín Fierro representa la dureza de la vida pampeana y canta con sabiduría y profundo vuelo poético a todos los temas de la vida. Y él mismo se presenta de esta manera. Yo no soy cantor letrado, mas si me pongo a cantar, no tengo cuándo acabar y me envejezco cantando. Las coplas me van brotando como agua de manantial. Y de esta forma describía la dureza y la libertad de vida en medio de la pampa inmensa. Mi gloria es vivir tan libre como el pájaro del cielo. No hago nido en este suelo donde hay tanto que sufrir. Aquel gaucho poético, contestatario y rebelde, defendía de esta manera su forma de cantar y de decir lo que pensaba. Y no piensen los oyentes que del saber hago alarde. He conocido, aunque tarde, sin haberme arrepentido, que es pecado cometido el decir ciertas verdades. José Hernández, el autor del gaucho Martín Fierro, estaba naciendo un día como hoy, 10 de noviembre de 1834, y nos recuerda que debemos recordar a Martín Fierro, a aquel rudo personaje de campo, cuando nos dice: de naide sigo el ejemplo, naide a dirigirme viene. Yo digo cuánto conviene, y el que en tal huella se planta debe cantar cuando canta, con toda la voz que tiene. Las principales noticias del día. Titulares. El presidente electo Daniel Noboa participará en el Consejo de Seguridad. Ecuador preocupado por expulsión de venezolanos desde Perú. Vía alterna a la Avenida de los Conquistadores estaría lista en diciembre de 2023. En política internacional, dos caras de una fecha. Los editoriales serán de Martín Pallares, Seguridad. Guillermo Lasso terminó pareciéndose a Rafael Correa. Simón Espinosa Cordero, estamos en un país de locos. Rafael Ollarte, ¿Glass es inmune? Noticias del día. El presidente electo Daniel Noboa participará en el Consejo de Seguridad. El presidente electo Daniel Noboa participará de la próxima reunión del Consejo de Seguridad Pública y del Estado COSEPE. Esta fue una de las peticiones hechas a Guillermo Lasso al inicio de la transición. El 17 de octubre, luego de que se conociera la tendencia de victoria de Noboa en la segunda vuelta electoral, el presidente saliente Guillermo Lasso recibió al mandatario electo en el Palacio de Carondelet en Quito para iniciar la transición. Además de exhortar a tener una transición ordenada, el presidente electo solicitó ser recibido por el Consejo de Seguridad Pública y del Estado COSEPE para ponerse al día sobre la situación de seguridad del país. La reunión con el Consejo de Seguridad Pública y del Estado COSEPE, según informó el equipo del mandatario electo Daniel Noboa, será el 14 de noviembre a las 12 horas en el Palacio de Carondelet. Por otro lado, desde este 9 de noviembre, tras su retorno de Europa y Estados Unidos, el mandatario electo prevé cumplir agenda en Quito, donde se reunirá con delegaciones de organismos internacionales. Entre los compromisos está una reunión con Samantha Powell, administradora de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, para ratificar la cooperación de su gobierno con los programas de la entidad estadounidense. Ecuador preocupado por la expulsión de venezolanos desde Perú. El gobierno de Ecuador anunció este jueves 9 de noviembre de 2023 que planteará a Colombia establecer un corredor humanitario para que los venezolanos que sean expulsados de Perú a partir del próximo sábado lleguen a su país de origen. El ministro ecuatoriano del Interior, Juan Zapata, anticipó que propondrá esta medida al ministro de Defensa Nacional de Colombia, Iván Velázquez, durante una reunión bilateral que mantendrán en el marco
marco del encuentro ministerial de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, que se llevará a cabo en Brasilia. En declaraciones difundidas por el Ministerio del Interior, Zapata explicó que los extranjeros que se encuentran en Perú tienen hasta el 10 de noviembre para regularizar su situación con un permiso temporal de permanencia, por lo que aquellos que no hagan el trámite pueden ser expulsados. El titular de la cartera del Interior comentó que la Superintendencia de Migraciones de Perú estima que serán expulsadas entre 5.000 y 6.000 personas, la mayoría de nacionalidad venezolana. Por el momento, el ministro adelantó que se reforzará la atención de los 2 pasos migratorios regulares que tiene la frontera entre Ecuador y Perú, situados en Huaquillas y Macará. Zapata indicó además la necesidad de que la Asamblea Nacional, que se instalará el 20 de noviembre, haga una reforma urgente de la Ley de Movilidad, a la que definió como la más frágil de la región, pues lamentó que no puedan solicitar antecedentes judiciales a quienes quieren ingresar con cédula de identidad al país. Vía alterna a la Avenida de los Conquistadores estaría lista en diciembre del 2023. La empresa pública metropolitana de movilidad y obras públicas, EMOV, informó que la construcción de la variante vial de la Avenida de los Conquistadores en Quito tiene un avance del 52%. Trabajamos de lunes a domingo, en algunas ocasiones 24 horas, los 7 días de la semana, sostuvo la EMOV el 8 de noviembre del 2023. La entidad del municipio de Quito agrega que prevé culminar la obra a finales de diciembre. La construcción de una nueva variante vial se dio después de que el 17 de junio del 2023 un deslizamiento de tierra se registrara en Avenida de los Conquistadores, ocasionando la destrucción de un tramo. La causa, según un comunicado del municipio de Quito, fue la rotura de la tubería principal de agua potable. Al momento, la EMOV trabaja en excavación y desalojo en un total de 15.800 metros cúbicos, con formación del talud, peinado, bermas y excavación para la construcción de cunetas de coronación y sistemas de drenaje, recubrimiento con geomanto de los taludes para control de la erosión. La nueva vía, que tendrá una extensión de 196 metros y por donde circularán 8.000 vehículos al día, conectará al Valle de Cumbayá con la avenida Simón Bolívar. Entrevista del día. Santiago Caguasqui estuvo en Radio Sucesos. Él es docente universitario y analista político. Habló sobre las alianzas y acuerdos en la próxima Asamblea Nacional. Escuchémoslo. Sí, efectivamente, la Asamblea tiene un gran reto, que es justamente construir prioridades en el corto tiempo que tiene. Es larga la lista de pendientes y muy corto el tiempo que va a disponer, 1 año, 6 meses prácticamente. Y ello supone, Vero, me parece a mí, que principalizar por sobre las agendas de carácter político, de fiscalización, de control político, producto de los juicios políticos que ya se anticipan, principalizar lo primordial, que siempre ha estado en los últimos periodos legislativos en un segundo plano, que es la construcción de la agenda legislativa. Según la Ley Orgánica de la Función Legislativa, una vez que se posesiona la nueva Asamblea Nacional, es decir, desde el 20 de noviembre, corren 60 días, Vero, para que el legislativo pueda aprobar una nueva agenda legislativa donde justamente se prioricen los temas más relevantes, más importantes. Por ejemplo, dentro de los temas que se avisoran que podrían ser más destacados del tratamiento, por ejemplo, está las reformas al Código del Trabajo, una reforma necesaria para fomentar justamente el empleo, que ha sido puesto como una de las prioridades del presidente electo. Ese proyecto está ya para segundo debate. Está también en tratamiento un proyecto que fue conminado por la Corte Constitucional, que es la Ley de Aguas. Está también el propio Código de Protección de la Niñez y la Adolescencia. Y pues los propios proyectos en materia de urgencia económica que han sido aprobados por el Ejecutivo en el periodo de la muerte cruzada y que en materia, por ejemplo, tributaria fueron avalados también por la Corte Constitucional, cuentan con un dictamen de constitucionalidad. Y eso pues debe ser justamente tratado por la Asamblea Nacional, porque le corresponderá a esta Asamblea aprobar, reformar o derogar esos decretos en materia de urgencia económica. Las prioridades son muchas y el tiempo muy corto. Y el trabajo muchísimo también. Ahora, ¿cómo ves, Santiago, estas intenciones que ya se han dado antes de que se posicione la misma Asamblea Nacional? Ya se habla, por ejemplo, desde RC5, de ir tras la fiscal general del Estado. Eso
¿Cómo lo tomamos los ciudadanos? Sí, realmente ha sido una prioridad de la Revolución Ciudadana. Lo han anunciado sin ambajes los principales representantes de ese movimiento. El expresidente Correa lo ha dicho con claridad que la prioridad para ellos es, digamos, librarse de lo que consideran sus adversarios y particularmente y casualmente, quizás no coincidencialmente, pero la casualidad de que las dos principales instituciones que la Revolución Ciudadana ha tenido especial interés en los últimos años, en el anterior periodo legislativo 2021-2023, con especial énfasis, fue el Consejo de la Judicatura y la Fiscalía General del Estado, ambas instituciones vinculadas directamente a la Administración de Justicia. Por ello es que existe pues suspicacia respecto a que qué tan cercana está esa agenda de control y fiscalización política que supone una interferencia en el tratamiento, en el trabajo de la Fiscalía, del Consejo de la Judicatura, qué tan cerca está esa agenda de control político de una posible agenda de revisión de los casos de administración de justicia que han sentenciado a varios de los líderes de la Revolución Ciudadana por corrupción. Entonces, parece dar viso justamente esta sospecha producto de lo que ellos consideran es una prioridad. Las prioridades en materia legislativa son muchas. Los proyectos de ley que dejó la anterior asamblea del 2021 al 2023 fueron 570 proyectos que tienen que ser tratados. Y sin embargo, pues hemos visto que esta asamblea quizás no va a ser diferente de las dos anteriores, porque principalizan por sobre los problemas del país las rencillas políticas y los conflictos partidarios, unas agendas particulares de interés de los líderes de los partidos políticos y no de los ciudadanos. Fidel Márquez en Radio Sucesos, analista económico, habló sobre las perspectivas económicas para el próximo gobierno. Veamos la nota. Sí, mira, acá lo primero es que el riesgo país aumenta. Yo creo que por dos razones, además de la pregunta que me estás haciendo, la otra es por la caída del precio del petróleo, entonces significa menos ingresos para el Ecuador. Entonces, esa combinación, pero la caída del precio del petróleo, eso está así por las situaciones y ya sabemos que tiene una determinada afectación. ¿Qué es lo que ocurre cuando en el cálculo o el análisis del riesgo país, uno de los elementos importantes que se toma en cuenta son las expectativas que tienen los inversionistas, ¿no? Y si usted le dice en una reunión con inversionistas, no te voy a poder pagar, evidentemente la percepción de riesgo aumenta automáticamente. Por eso que hay un principio en política económica y en el análisis económico y lo que tienen que hacer los mandatarios o los personajes que estén vinculados con dar información económica, que las malas noticias casi nunca se deben dar, porque la percepción puede ser contraria. Entonces hay que tener mucho cuidado cómo se dicen las cosas, que puede ser que si, con elementos de sinceridad por parte del presidente electo, él haya dicho, señores, tengo esta situación, este es el escenario, con la esperanza de que se le pueda facilitar cualquier o viabilizar un préstamo, el famoso préstamo puente que está pidiendo. Y en este sentido, sus asesores debieron haberle dicho, cuidado, hay que ver cómo planteamos esta situación, porque además a la vez que se hace pública no es solamente para los que están ahí, es para todos los que tengan que ver con las finanzas del Ecuador. Entonces, eso evidentemente, algunos consideran que puede haber sido una expresión políticamente no correcta porque espanta inversión. Ahora, hay que ver si funciona, hay que ver si realmente cuando inicie el gobierno y las gestiones que empezó a hacerlas ahora dan resultado y el Fondo Monetario o los multilaterales nos dan ese crédito puente, que sería básicamente para financiar la brecha fiscal. La otra parte, sí, Milton, totalmente de acuerdo con eso. Ojalá venga ese préstamo puente porque le va a facilitar un poco, aliviarle su inicio, ¿no? Que es bien complicado ya en el mes de diciembre, porque acuérdense que el mes de diciembre es el mes 12 más el mes 13. Y ahí tiene, si necesita
para más de $1.000 millones para cubrir un mes, ahora va a necesitar el doble, solamente en los haberes de sueldos y salarios que se tiene en este mes. Pero además hay otra cuestión importante que está vinculada con el riesgo país, y es el equipo económico. ¿Cuál es la percepción que han tenido? Que de eso no se ha hablado con el anuncio de quién va a estar al frente de la cartera de finanzas. Que eso, yo siempre digo, hay que esperar que se conforme todo el equipo económico y financiero del país para poder hablar sobre esta temática, ¿no? Porque puede ser que sea especialista en planificación estratégica, etcétera, pero va a necesitar dentro de ese equipo económico especialistas en gestión de tesorería, especialistas en gestión de política económica y especialistas en gestión de recaudación tributaria. Exactamente, son las 8:30. Estamos conversando con el economista Fidel Márquez, analista económico. Fidel, buenos días, les saluda Verónica Larrea, y hablando de esta situación crítica que afronta el gobierno y que afrontará el nuevo presidente Lasso, suponiendo que asume ya en diciembre, pues también tendrá que afrontar su primer mes con pagos de salarios que, como sabemos, en diciembre se duplican, el pago a gobiernos locales, del IES, proveedores, en fin. ¿Cómo, qué podría hacer para solventar todo ello? Porque realmente asume en una situación muy crítica. Sí, mira, lo primero es que va a tener que ver de dónde recorta para poder enfrentar, porque imagínate dejar impago a todo el sector público, que ese es lo primero que va a tener que resolver, porque si deja impago al sector público puede venir serios problemas de funcionamiento de la administración pública. Y esto, por supuesto, que viene a dar con las necesidades de que dejo de pagar, pero tampoco puede dejar de pagar, digamos, las cuestiones esenciales de salud, de educación, porque imagínense que empieza a recortar en educación. Estamos en pleno año lectivo. Y no se puede parar ni en la educación primaria, secundaria o la educación terciaria universitaria, porque están funcionando y tienen que hacer los gastos. Y por otro lado, viene también lo de los gobiernos locales, que no van a la transición de cambio de gobierno. Ellos tienen que seguir funcionando con sus planes. Ahora, ese tipo de cosas tiene que ponerla bien sobre la mesa, y aquí donde yo creo que va a tener que hacer los recortes es parar todo tipo de inversión. En Impacto Informativo, Valentina Zárate, ex contralora del Estado, habló sobre el nombramiento del nuevo contralor. Escuchemos lo que dijo. En efecto, ha sido un proceso largo, ha sido un proceso interrumpido, con varios cuestionamientos sobre su legalidad, inclusive sobre la transparencia del concurso, pero como usted señala, finalmente tenemos 6 años después un contralor titular, y si bien no es el proceso que hubiésemos esperado, porque una autoridad tan importante esperaríamos devenga de un proceso completamente diáfano, es también importante contar al fin con una persona que tenga la legitimidad para ejercer sus funciones. ¿Y cómo se obtiene esta legitimidad? Justamente a través de los mecanismos de selección que establece la Constitución de la República. Esto es un proceso de selección a través de un concurso de oposición y méritos. Como usted bien señalaba, antes de las reformas del año 2008, se enviaba al Congreso Nacional, efectivamente, para que sea en el seno del Parlamento en donde se escoja al Contralor. Pero esto, Edgar, y aquí una pequeña precisión, nada más, también suponía en su momento ciertas dificultades. Les voy a poner un caso concreto refiriéndonos a la historia de nuestro país. Hubo un contralor que estuvo largo tiempo subrogando, era el subcontralor que asumió las funciones porque en el Congreso Nacional de la época no hubo los votos para nombrar a un contralor titular. Entonces, correspondía en su momento que el subcontralor, así como es en la actualidad, asuma esas funciones porque no podía quedarse acéfala.
Entonces, Claro, como esos son los problemas que originó la Constitución de 1998, porque antes sí había cierta fluidez, pues, para tener al Contralor. claro, pero lo interesante del ejemplo y del caso que usted trae a colación, Edgar, es que cuando un organismo que es eminentemente técnico tiene ciertos intereses políticos, puede pasar esto más allá de la normativa. Antes, en el 98, antes del 2008, perdón, teníamos otra legislación y aún así hubo dificultades para nombrar a un titular, aun cuando había otro mecanismo de designación. Esto entonces nos deja o desnuda las debilidades de el famoso quinto poder, y especialmente del Consejo de Participación Ciudadana, que justamente en función de todo esto ha sido criticado. Se habló incluso de tratar de eliminar esta entidad. No es fácil, pero ahí están. Es otro de los problemas del Consejo. Claro, se ha hablado de eliminar esa institución, pero requeriría de una reforma constitucional. Habría que romper el candado constitucional. Esto es un proceso tremendamente largo, técnico, porque la Constitución no se la puede reformar así porque sí. Pero también se habló en su momento de, bueno, dejemos a la institución, pero retiremos de esta las funciones de nombramiento de autoridades, pero esto no se dio. Entonces nos vemos en la actualidad con este sistema y estas reglas y lamentablemente así es como se tiene que seleccionar las autoridades en el país. Y es un proceso que no deja de tener intervenciones de la política. En la coyuntura vimos, pues, en las pasadas semanas, como usted justamente lo analizábamos, que el correísmo, el poder del Consejo de Participación, trataba de tener su contralor. No lo logró. No lo logró. El doctor Torres ha sido reputado, pues, como un hombre independiente. Esto, en ese sentido, ¿es una derrota del correísmo? Bueno, creo que de lecturas se puede hacer muchísimas sobre qué es lo que ha ocurrido. Y especulaciones muchas más todavía. Pero creo que para todos fue una sorpresa que habiendo habido algunos candidatos que sonaban como aparentemente los favoritos, haya quedado una persona que no estaba en este grupo. Esperemos que realmente, como usted señala, sea una persona independiente que tenga verdadera vocación de servicio para poder llevar adelante procesos y reformas en la institución que tanto se requieren. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Global Hoy con Alan Carney. Dos caras de una fecha. El 9 de noviembre es una fecha que tiene para Alemania una enorme significación. Es por una parte una fecha de júbilo, pues ese día, en 1989, hace 34 años justamente, cae en Berlín el siniestro muro, el símbolo físico de la división que tras la Segunda Guerra Mundial se produce en Alemania, ocupada por los vencedores de la atroz contienda. Por otra, recuerda el paso inicial que llevaría a la pesadilla del Tercer Reich, el Putsch de Múnich. Tras la Segunda Guerra Mundial, Alemania se dividió en 4 zonas de ocupación administradas por Estados Unidos, Francia, la Gran Bretaña y la Unión Soviética. El final de la guerra develó crecientes fisuras entre los primeros 3 y la Unión Soviética en Alemania del Este y en Europa Oriental, donde ésta impuso dictaduras comunistas dejando claro su objetivo, la recreación del imperio zarista en su periferia occidental. En 1948, y durante casi un año, la Unión Soviética cierra los accesos terrestres a Berlín, situado dentro de la zona soviética, pero que también estaba dividido en 4 zonas, la soviética y las 3 de los aliados occidentales. La intención era volver inviable al Berlín Oeste y rendirlo por hambre. Los aliados, por medio de un puente aéreo, frustraron el intento aprovisionando a Berlín durante un año desde el aire. En 1953,
los abusos soviéticos provocaron una revuelta en Berlín que fue aplastada con los tanques soviéticos, procedimiento estándar ante veleidades que surgieran en sus colonias. En 1956, en Hungría, la rebelión contra la dictadura comunista fue aplastada, causando unos 5.000 muertos y la migración de más de 200.000 húngaros. Y en 1968, Checoslovaquia lanza su Primavera de Praga. El reformista Alexander Dubček promueve unos cambios en el modelo de gobierno impuesto por la Unión Soviética, buscando crear un socialismo de rostro humano, concepto que no seduce a Leonid Brezhnev. Los tanques y ejércitos del Pacto de Varsovia invaden Checoslovaquia, suprimiendo estas veleidades burguesas. Se establece la doctrina Brezhnev de la soberanía limitada, léase el acatar sin chistar las órdenes de Moscú o atenerse a las consecuencias. Tras el bloqueo de Berlín quedó planteado el escenario y paradigma de la geopolítica de la segunda mitad del siglo XX, la Guerra Fría, marco ideológico que enfrenta a las democracias liberales occidentales de libre mercado con el modelo de dictadura del autodenominado socialismo real, sin propiedad privada, con una economía planificada centralmente, que lo único que trajo a Europa Oriental, a la Unión Soviética y a los países donde fue aplicado fue atraso y pobreza material y anímica que finalmente llevaron al colapso y la desintegración de la Unión Soviética, el proyecto colonial más duradero del mundo. Su caída fue la bancarrota moral de un régimen que llevó la represión a niveles inimaginables, con millones de muertos por las hambrunas provocadas o las purgas, y de otros millones muertos en vida en los campos de trabajo que Solzhenitsyn describe en su archipiélago Gulag. Entre 40 y 50 millones de personas sufrieron el infierno de los campos, el mayor modelo esclavista en la historia. En agosto de 1961, ante la permanente fuga de personas del enorme presidio en que se había convertido Alemania Oriental, se inició la construcción de una muralla que partía en dos a Berlín, a sus avenidas, sus parques, pero sobre todo a las familias, a los barrios y a los centros de vida comunal y ciudadana. El muro, con sus torres, ametralladoras y campos minados, constituye, con 30 años de anticipación, la declaración del fracaso de un sistema que debe amenazar con la muerte a quienes pretendan abandonarlo. Su caída encontró a dos Alemanias mucho más lejanas, dada la velocidad del cambio tecnológico y el abismo entre los estímulos que la libertad ofrece para innovar y lo que su falta produce. Los 34 años transcurridos todavía no logran cerrar la brecha cultural y económica. Mientras Alemania Occidental era la vanguardia de Europa, una de las más exitosas economías del mundo, la Oriental languidecía empantanada en los delirios de la planificación central. Lo único que sí funcionaba era la policía secreta, la Stasi, ojos y oídos de la represión, con miles de ciudadanos forzados a volverse informantes y delatores. Pese a todo, Alemania se consolidó como la locomotora económica de Europa. El 9 de noviembre de 1989 vive en la memoria de muchas personas, dentro y fuera de Alemania, que la recordamos como el final de un oprobio infame y augurio de un mundo mejor. El júbilo de los berlineses se contagió a quienes vimos al muro venirse abajo para siempre. Mientras conmemoramos la reunificación y la libertad, no olvidemos ese mismo día, pero el 9 de noviembre de 1923, cuando un nefasto personaje para Alemania, Adolf Hitler, líder de un insignificante grupo en ese momento, el Partido Nacional Socialista, salta a la fama. La derrota alemana en la Primera Guerra, el Tratado de Versalles, las reparaciones que se le imponen a Alemania, la enorme inflación, el desempleo, son el escenario sobre el cual se construye un relato para justificar la derrota en traidores y traiciones.
se alimenta el mito de la puñalada por la espalda a un Reich traicionado por un armisticio vergonzoso seguido de una paz humillante. En torno a este mito se aglutinan partidos nacionalistas e imperialistas que ven en él un freno para socialistas y comunistas. En este entorno, Hitler se convierte en actor político decisivo. El 9 de noviembre de 1923 en Múnich se da un intento de golpe de Estado conducido por Hitler con unidades paramilitares del partido nazi que aspiraban a un levantamiento para marchar sobre Berlín al estilo de la marcha sobre Roma de Mussolini y derribar la República de Weimar. La revuelta terminó en un fiasco, con Hitler preso, pero convertido en figura nacional. Cumplió su condena en Landshut, donde juntó sus dispersas y extravagantes ideas en un libro, Mi lucha, recopilación de fobias y teorías conspirativas que conformarán el ideario del nazismo con sus tesis de la superioridad racial aria y la inferioridad de otros, especialmente los judíos, chivos expiatorios por los males del mundo. El 9 de noviembre de 1923 marca el inicio del más oscuro momento de Alemania con el profeta mayor del odio racial proyectado ya nacionalmente. Su reinado se saldará con más de 60 millones de muertos. ¿Cómo un mismo día puede traer memorias tan distintas? ¿Cómo estos días especiales nos obligan a reflexionar sobre el curso que, por acción o inacción, damos a nuestras vidas? Ver hace 100 años el inicio de la siembra de odio que llevaría a Alemania y a Europa a quemar su alma en los hornos, y hace 34, la liberación del enorme Gulag en que se había transformado a Europa y Alemania Oriental. Un mismo día, distintas perspectivas. Saludemos con emoción y alegría ese 9 de noviembre de 1989, cuando se reencuentran en un solo país quienes por la guerra y la política habían sido separados, pero no olvidemos el odio y el fanatismo, los verdaderos enemigos del hombre entonces y ahora. Quiero quedarme con la certeza de nuestra superioridad en la razón y en la sensatez sobre los predicadores del fanatismo y del odio a los que ciertamente podemos vencer. Muchas gracias. Editorial. Seguridad. Guillermo Lasso terminó pareciéndose a Rafael Correa. Martín Pallares, El Expreso. Cuando se hizo cargo del poder, Guillermo Lasso quiso enviar señales que lo diferenciaran de Rafael Correa y de su tóxica herencia política, pero resulta que a su salida de la presidencia ha terminado comportándose exactamente igual que él. Esto en aquello que tiene que ver con su seguridad personal y la de su familia luego del ejercicio del poder, un tema que retrata quizá mejor que cualquier otro la relación que una persona tiene y desarrolla con el poder. En efecto, Guillermo Lasso acaba de decretar para su beneficio personal algo que él le había quitado durante sus primeros días en la presidencia al mismísimo Rafael Correa: el servicio de seguridad en el exterior para expresidentes y exvicepresidentes y sus familias. Con un agravante: en la movida de Lasso se prevé esta protección por un tiempo mínimo, incluso mayor que el expresidente prófugo de la justicia que se había otorgado a sí mismo en el 2017. En el decreto de Lasso, la protección es por 2 años, con la posibilidad de extenderse si hay un informe que diga que eso lo amerita. En el decreto de Correa era por 1 año y medio. En un país donde la inseguridad campea, sobre todo por acción de las mafias del narcotráfico, resulta normal que un expresidente y un exvicepresidente y sus familias tengan protección dentro del territorio nacional. Pero de ahí a extender ese beneficio por un periodo mínimo de 2 años con la posibilidad de alargarlo indefinidamente, resulta no solo indelicado por tratarse de un beneficio personal de quien tiene la atribución de expedir esos decretos, sino porque puede convertirse en una carga fiscal abusiva si el expresidente o exvicepresidente deciden viajar a menudo o incluso instalarse a vivir en el exterior. La historia de este tema durante el Correato fue así. En julio de 2010,
Correa decretó que se establecía la protección del presidente y vicepresidente y sus familiares dentro y fuera del país. Esa protección también era para el secretario de la Administración Pública y a sus familiares. Luego, en el 2017, cuando ya le faltaban apenas meses para dejar el poder, Correa expidió otro decreto, el 1369, que extendía esos beneficios a los dos exmandatarios cuando estuviesen fuera del país. A diferencia de Lasso, Correa sí intentó que se aprobara una ley con esos beneficios por temor que llegara un gobierno que retire o que reforme el decreto. Una ley es mucho más complicada de cambiar. Esa intención, en todo caso, no cuajó. El decreto de Correa disparó una gran controversia en la opinión pública. Según una investigación hecha por Fernando Villavicencio, la custodia de su hija, Anne Dominique, que estudiaba en la ciudad francesa de Lyon, le costaba $914.289 al año al Estado ecuatoriano. De acuerdo con sus cálculos, si los otros miembros de la familia de Correa tomaban servicios similares al de la mayor de los hermanos, el costo total podría alcanzar unos $5 millones anuales. En el caso de Lasso no se sabe nada aún sobre estos costos, pues dependerán de la periodicidad de sus desplazamientos al exterior. Pues bien, cuando Lasso llegó a Carondelet, echó abajo esas canonjías que se habían otorgado a sí mismo Correa. Con el decreto 179 del 31 de agosto de 2021, se establecía que la seguridad asignada a los exmandatarios se limite al territorio ecuatoriano. También expidió otro decreto en el que dispuso que la Casa Militar Presidencial no debía otorgar seguridad a los familiares del presidente y del vicepresidente, ni a sus cónyuges y familiares. La austeridad fiscal era en ese momento lo que inspiraba al Lasso recién instalado en Carondelet, que quería proyectar la imagen de un demócrata que no quería abusar del poder ni beneficiarse personalmente de él. En otras palabras, quería marcar una diferencia con la conducta de Rafael Correa. Es posible que el tiempo transcurrido ejerciendo el poder cambie a las personas y que Lasso haya terminado pareciéndose a Correa, al menos en su visión sobre la seguridad personal. Pero lo de Lasso también es un monumento a la torpeza. Se trata de una persona con una importante fortuna que le permitiría sufragarse esos gastos en caso de que estuviera fuera del país y evitarse así echar una palada más de tierra sobre su ya triste y empobrecida imagen. Martín Pallares, El Expreso. Estamos en un país de locos, artículo de Simón Espinosa Cordero. El señor Rafael Correa reaccionó al allanamiento que la Fiscalía hizo a la Prefectura de Pichincha, donde ciertos manejos requieren de la intervención del Ministerio Público para investigar posibles entuertos. Como padre político de su nena, Rafael estalló: estamos en un país de locos. La Fiscalía cumplió con la ley. Aunque conocemos que como personaje contradictorio el expresidente Correa solito se supera a sí mismo al hablar de la locura, creemos que sin duda se habrá referido a esos gobiernos que convirtieron a Carondelet en la imagen misma del poder absurdo y demencial, a esos siniestros gobernantes cuyos excesos de enojo, hostilidad y violencia han hecho de la política una empecinada paranoia. En eso estamos de acuerdo con el señor Correa, pero que Ecuador sea un país de locos es una figura improbable. En esa colisión cósmica entre la tradición medieval y el humanismo renacentista de la Europa de los siglos XV y XVI, Desiderio Erasmo, más conocido como Erasmo de Rotterdam, escribió: Elogio de la locura o encomio de la estulticia. Describió la locura como el espejismo seductor que origina todos los deleites que el ser humano disfruta: la embriaguez, la adulación, la cremástica insaciable, la pereza y la ignorancia de los políticos al reclamar que el pueblo reconozca la sabiduría de tales portentos. Desde la otra orilla de los conceptos y del tiempo, el psiquiatra Nasir Gaemi, Teherán, Irán, 1966, y profesor de la Universidad de Tufts, Boston, investiga en su libro First Rate Madness, Locura de Primera, las personalidades de Abraham Lincoln, Franklin Roosevelt y Winston Churchill y de otros tantos líderes, todos los cuales sufrieron trastornos mentales. Y nos dice que las depresiones o los ataques maníacos o bipolares que padecieron les dieron la fuerza, la lucidez y la extraordinaria creatividad
para enfrentar y superar las crisis que cambiaron la historia universal. Los mejores líderes en una crisis o son enfermos mentales o mentalmente anormales, afirma Gaemi. La conclusión es entonces que nuestros políticos, aunque amen la locura, locos no están, y que estaríamos mejor si realmente lo fueran. Artículo de Simón Espinosa Cordero. ¿Glass es inmune? Rafael Ollarte, El Expreso. Ante la formulación de cargos que por peculado la fiscal de la República haría a Jorge Glass por hechos ocurridos cuando él ejercía la vicepresidencia de la Nación, el terremoto de 2016 sostiene que para su procesamiento se debería contar con la autorización de la Asamblea Nacional. Al efecto, se debe aclarar lo siguiente. La legislatura está facultada para autorizar con el voto conforme de las 2/3 partes de sus integrantes el enjuiciamiento penal del presidente y vicepresidente cuando lo solicite fundamentalmente el juez de la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia, juez del fuero de ambos dignatarios, los que, a diferencia de los parlamentarios, no son inviolables y solo gozan de inmunidad de forma, es decir, que sin importar el hecho que se les impute, si está o no relacionado con su cargo o si se trata de una opinión, decisión o acto emitido en estricto ejercicio de la función, en todos los casos, para procesarlos penalmente se debe contar con la venia legislativa. Esta inmunidad de forma protege al presidente y al vicepresidente de la República mientras ejercen su función, por lo que, si los hechos fueron anteriores a su posesión y el pretendido enjuiciamiento es posterior, se debe requerir ese consentimiento. En cambio, si los hechos que se les imputan fueron cometidos durante el ejercicio del cargo, pero el proceso se inicia después, no cabe esa autorización legislativa. Hasta la Constitución de 1967, la Cámara de Diputados examinaba las acusaciones que, por su conducta oficial o infracciones de cualquier clase, se propusieren contra el presidente y vicepresidente, correspondiéndole al Senado determinar si había lugar o no para su juzgamiento. Facultad de la legislatura que se elimina con la Constitución de 1978-79, por lo que se iniciaron procesos penales contra primeros y segundos mandatarios sin ese requerimiento, siendo la Constitución de 1998 la que retoma la exigencia. Por ello, entre otros casos, en el año 2000, el entonces presidente de la Corte Suprema solicitó al Congreso Nacional que autorice el enjuiciamiento penal del expresidente Yamil Mawad. El Congreso correctamente señaló que no podía autorizar ni negar la autorización de enjuiciamiento, toda vez que el procesado no ostentaba a la fecha la jefatura del Estado. Lo mismo ocurre en el caso de Glass. No es inmune. Rafael Ollarte, El Expreso. Noticias internacionales. Los actores estadounidenses ponen fin a la huelga y Hollywood reiniciará su actividad. Hollywood vuelve a ponerse en marcha. El sindicato de actores SAG-AFTRA alcanzó este miércoles un acuerdo provisional para poner fin a una huelga que ha durado casi 4 meses y que ha paralizado la industria del cine y la televisión estadounidenses. Según el sindicato, la huelga de 118 días finaliza este jueves, mientras que el acuerdo se someterá a la aprobación del Comité Nacional del Sindicato el viernes. A grandes rasgos, el sindicato exigía mejoras salariales y una regulación sobre la inteligencia artificial con el que proteger a los actores contra el uso de la misma. Ivanka Trump presta declaración en caso civil contra su padre. Ivanka Trump subió al estrado en el caso civil en contra de Donald Trump. Fue la última de los 25 testigos de la fiscalía en rendir declaración y fue cuestionada sobre los estados financieros de su padre para solicitar préstamos a instituciones bancarias en relación con el apartamento en Manhattan, el campo de golf en Doral, Florida, y la reforma para un hotel en Washington, D.C., entre otros. La hija del expresidente se mostró amable, pero luego se distanció de saber algo sobre discrepancias en los números y dijo no recordar en varias de sus respuestas. Pero la fiscal general asegura que está ligada a la organización Trump
y que ayudó a conseguir financiación. Ivanka Trump consiguió y negoció préstamos para obtener condiciones favorables basándose en declaraciones fraudulentas de situación financiera y hoy intentará distanciarse de la empresa. Pero desafortunadamente los hechos revelarán que en realidad ella estuvo muy involucrada. Descubrimos el plan y ella se benefició personalmente. A diferencia de su padre y hermanos Eric y Donald Jr., Ivanka no está acusada en este caso, luego de un fallo por un tribunal de apelaciones en junio pasado. La Fiscalía General alega que los valores de los activos de Donald Trump y su organización fueron inflados de manera fraudulenta durante años para recibir beneficios bancarios y con las aseguradoras, y busca una retribución de $250 millones y prohibirles hacer negocios en la jurisdicción de Nueva York. El juicio deberá concluir en las primeras semanas de diciembre. Donald Trump ya perdió un juicio civil en Nueva York, en el que fue hallado responsable de abuso sexual y difamación a la escritora E. Jean Carroll. Israel ausente en la conferencia humanitaria para Gaza de París. Israel ausente en la conferencia humanitaria para Gaza de París. El encuentro, organizado por Francia, convoca a jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea junto a representantes de la ONU y Cruz Roja. El objetivo, dar respuestas concretas a la situación de la población de Gaza que ha sufrido la ofensiva del ejército israelí en respuesta a los ataques de Hamas a su territorio el pasado 7 de octubre. Aujourd'hui, la situation est grave et se dégrade chaque jour davantage. Dans l'immédiat, c'est à la protection des civils qu'il nous faut travailler. Il faut pour cela une pause humanitaire très rapide. Et il nous faut œuvrer à un cessez-le-feu. Celui-ci doit pouvoir devenir possible. We must step back from the brink of a spillover before it's too late. A genuine prospect of Palestinian statehood is critical, as you said, Mr. President, to stabilize the region. It is in the interest of all, including Israel, to find a solution that allows Israeli and Palestinians to live in peace side by side. El anfitrión, el presidente francés Emmanuel Macron, ha llamado a los actores humanitarios a intervenir en Gaza por una iniciativa de paz y seguridad, al tiempo que le recuerda a Israel su responsabilidad como democracia en el respeto de la ley y la protección de los civiles. Et la lutte contre le terrorisme ne peut jamais aller sans règles. Israël le sait, le piège du terrorisme est pour nous tous le même. Céder à la violence et renoncer à nos valeurs. Israel, por su parte, niega que exista crisis humanitaria alguna en Gaza, no reconoce la cifra de muertos causados por su ejército y mantiene que continuará los bombardeos hasta que Hamas libere a los rehenes. En España, vía libre para la investidura de Sánchez tras un último acuerdo con los independentistas. Después de tensas negociaciones en Bruselas, dirigentes del Partido Socialista Español y de los independentistas catalanes han cerrado en Bruselas un acuerdo sobre una futura amnistía para aquellas personas que participaron en el proceso independentista en Cataluña en 2017. A cambio, el presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, obtendrá el respaldo de los parlamentarios del Partido Separatista para formar un nuevo gobierno. En las elecciones generales celebradas en julio, el PSOE fue el segundo partido más votado. Sin embargo, el bloque de centro-derecha no tenía el apoyo suficiente para lograr una investidura de su candidato Alberto Núñez Feijóo. La amnistía a los independentistas es un asunto que ha dividido a los españoles en los últimos meses y que preocupa especialmente a Bruselas. En los últimos días, miles de personas se han manifestado en contra de un pacto de amnistía frente a la sede del PSOE en la calle Ferraz, en la capital, en unas ruidosas protestas que han dejado varios heridos. Telesucesos Sports. Deportes, deportes, deportes. Todas las tardes, 4 horas de lunes a miércoles, de 14 a 17 horas. Los jueves y viernes, 6 horas, de 12 a 20 horas. Desde Arena Telesucesos. Transmisiones en vivo, siempre Ecuavoley. Y luego, deportes para recordar. Todas las tardes, deportes en Telesucesos Sports.
bajo la dirección del arquitecto David López. La visión objetiva de quien vive el deporte. Sucesos deportivos, visión de un equipo de opinión joven de comunicadores. Telesucesos, llegamos con nuestra señal a los sectores populares de nuestra ciudad. Quienes no tienen televisión por suscripción atenderán nuestra señal sin costo en Canal 29 UHF Telesucesos. Siempre ecuatorianos, resaltamos nuestra identidad. El básquet, esgrima, tenis de mesa, taekwondo, box y muchos deportes más en Telesucesos Sport, sin costo desde la comodidad de su hogar en Telesucesos Canal 29. Arena Telesucesos es una importante y funcional edificación cubierta dispuesta para la práctica y desarrollo de eventos del Ecuavóley. La transmisión de Telesucesos se podrá sintonizar además a través de Claro TV Canal 43, TV Cable Canal 73 y en redes sociales Facebook Live Telesucesos Quito y YouTube Telesucesos HD. Si deseas asistir a los encuentros en vivo de Ecuavóley, comunícate con nosotros a los números de teléfono 2021-224 o al 0989-973-725. Ven con tu familia y amigos a vivir la emoción del Ecuavóley. Emoción sin límites los días jueves y viernes desde la comodidad de su hogar. Resaltamos nuestra identidad como ecuatorianos iniciando transmisiones en Telesucesos del Ecuavóley, que representa, luego del fútbol, el deporte más popular de nuestro país y el que practican los ecuatorianos residentes en muchos países del mundo. Nuestra señal será transmitida en directo por televisión abierta en la ciudad de Quito y a través de las redes sociales a todo el país, así que llegará a Estados Unidos, España e Italia, creando a través del Ecuavóley un nexo fraterno entre ecuatorianos y entre los inmigrantes de nuestro país. Anuncie en Telesucesos Sport y llegue con nosotros a lo más importante del deporte popular. Telesucesos, con sus transmisiones, jerarquizará esta práctica deportiva, convocando importantes competencias de Ecuavóley dentro y fuera del Ecuador. Llegando con deportes no atendidos por los medios de comunicación que han concentrado su acción en el fútbol. El tenis, box, golf, racquetball llegarán a su pantalla de televisión en tiempo real a través de Canal 29 UHF, competencias que podrán ser atendidas a través de Facebook, YouTube y vivir los encuentros deportivos en directo y en tiempo real. Esté atento a nuestros horarios especiales de transmisión los fines de semana y feriados. Usted y su familia disfrutarán desde la comodidad de su hogar de las emociones del Ecuavóley, deporte tan nuestro. Somos inéditos y para ello disponemos de un escenario cubierto propio, Arena Telesucesos, desde donde transmitimos nuestros encuentros masculinos y femeninos de este deporte. Simple y gratuito. Llama a nuestros números de contacto 2021-224 o al 0989-973-725 y regístrate como invitado especial para nuestros eventos en vivo. Arena Telesucesos, el escenario cubierto para la práctica del deporte 100% ecuatoriano, el Ecuavóley. Telesucesos es un canal de televisión que incorpora a su programación manifestaciones culturales y deportivas que marcan la identidad de nuestro país. Consideramos que el Ecuavóley es una manifestación deportiva con partida de nacimiento popular y nombre propio ecuatoriano. Arena Telesucesos, funcional espacio cubierto para la práctica y desarrollo del deporte. Arena Telesucesos, el escenario para campeones. Arena Telesucesos atiende deportes de su preferencia: básquetbol, tenis de mesa, esgrima, taekwondo, fútbol sala, box, halterofilia. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte. Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios.
junto al Centro Comercial Ciudad Alegría. A 100 metros hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del Ecuavoley. Por fin tiene usted un espacio de difusión de su deporte preferido. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.